Desarrollo en la infancia. Vamos a hablar aquí sobre el desarrollo cognitivo, desarrollo físico y desarrollo social de los niños y los adolescentes. Presentado por Alba Rodríguez, Diana Milena Rocha y Nigel Yalile Cortés. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo, estamos hablando de un proceso en el que los niños y las personas vamos adquiriendo conocimientos sobre todo lo que nos rodean, desarrollamos la inteligencia y nuestras capacidades. El desarrollo cognitivo comienza desde el nacimiento y se prolonga durante toda la infancia y la adolescencia. En el desarrollo cognitivo, nuestro referente más famoso, más utilizado, es la teoría de Piaget, en donde hablamos de las etapas del desarrollo por las que pasan los niños. Primero tenemos el desarrollo cognitivo de 0 a 2 años, que es la etapa sensoriomotora, que aquí es donde el bebé adquiere una mejor percepción de lo que lo rodea y de sus movimientos. El niño ya nace con una serie de reflejos que le permiten empezar a comprender y las causas y consecuencias de las cosas desde su primer mes de vida, y en los siguientes meses el bebé ya utiliza sus sentidos relacionándolos entre sí y aprendiendo mediante patrones de conductas y con la imitación. La curiosidad es el primer motor que hace que el bebé adquiera los esquemas mentales necesarios para desarrollar su conocimiento, y la experimentación es la forma que tiene el niño de descubrir la funcionalidad de los objetos. Hacia el final de esta etapa ya es capaz de proyectar una acción en su mente para saber, para deducir si funcionará o no. La segunda etapa es la preoperacional. Esta etapa comprende desde los 2 años hasta los 7 años. Se desarrolla sobre todo las representaciones mentales y el pensamiento en general. El pensamiento de los niños aquí es mucho más rápido y eficiente. Los niños son capaces de pensar no solo en lo inmediato y presente, sino que tienen pensamientos más atemporales. Los símbolos son muy importantes en esta etapa, pues serán la base para su comunicación con los demás niños y con sus adultos. Es característico de este periodo el egocentrismo. El niño entiende su punto de vista como el único que existe, va aprendiendo que la identidad de los objetos puede ser permanente aunque su apariencia externa se modifique, así como la casualidad de algunas acciones. La tercera etapa es las operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 11 años. El pensamiento del niño cada vez se parece más al de un adulto, comienza a establecer relaciones entre los objetos y a reflexionar de manera lógica sobre ellos. Es capaz de adoptar diferentes puntos de vista aparte del suyo, y el niño también puede ordenar y clasificar objetos de manera jerárquica, distinguiendo entre los que son similares o diferentes e incluso estableciendo un orden entre ellos. Y la última etapa en el desarrollo cognitivo es la etapa de las operaciones formales, que comprende la edad de los 12 años en adelante hasta la adolescencia. Aquí el niño ya es capaz de pensar de manera abstracta, incluyendo las consecuencias que pueden tener las acciones que realiza. También puede razonar sobre representaciones mentales que no sean reales. Y el razonamiento y la reflexión, por tanto, comienzan a ser muy eficaces a la hora de comprender el mundo que tienen alrededor. Con ello alcanzan deducciones sobre las realidades más complejas que antes. Pasamos al desarrollo físico en los niños. Cuando hablamos del desarrollo físico, hablamos de incrementos en el tamaño del cuerpo, en el tamaño de los órganos, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Aquí encontramos una tabla
que nos relaciona la edad de los niños, el peso promedio entre los niños y las niñas y la estatura promedio a ese peso de niños y niñas, ya que vemos que los niños crecen más que las niñas, ya por eso el peso de ellos también es mayor en algunos casos. Nuestra tabla nos muestra el peso promedio y la estatura de los niños desde los 0 meses hasta los 8 años. En el desarrollo físico de los 0 a los 2 años, los niños crecen con mucha rapidez. Después de este rápido crecimiento del lactante y del niño, el crecimiento se ralentiza hasta que se llega al crecimiento acelerado de los adolescentes. A medida que el crecimiento se hace más lento, los niños necesitan menos calorías y los padres observan una disminución en el apetito de los niños. El bebé comienza a gatear y según se acerque al año de edad será capaz de sostenerse de pie e incluso de dar algunos pasos. De los 2 años a los 4 años en el desarrollo físico, muchos niños tienen unos hábitos alimentarios variables y caprichosos. Da la impresión de que algunos niños siguen creciendo y desarrollándose a pesar de no comer prácticamente nada. En realidad, por lo general, si un día comen poco, al siguiente día lo compensan comiendo muchísimo más. Los niños que están empezando a caminar tienen un físico entrañable, con un vientre prominente. Además, pueden parecer que con las piernas arqueadas o piernas en círculo. A los 3 años de edad, el tono muscular aumenta y la proporción de grasa corporal disminuye, lo que permite que el cuerpo comience a verse más delgado y musculoso. En este momento, la mayoría de los niños son físicamente más capaces de controlar sus esfínteres anal y vesical. El desarrollo físico de los niños de 4 a 6 años. Empiezan a dominar todos los campos, tanto el del lenguaje como el psicomotor y el cognitivo. Son capaces de saltar, trepar y bailar con facilidad. Expresan sentimientos y perfeccionan sus dibujos y representaciones artísticas. Buscan a los demás niños porque les encanta el juego colectivo y compartir. El desarrollo físico de los 7 hasta los 11 años. Durante las edades escolares el aumento de talla y peso son constantes. Los niños tienden a crecer aproximadamente lo mismo cada año hasta que llega el siguiente estirón importante de crecimiento, al principio de la adolescencia. Los diferentes órganos crecen en distinta proporción. Por ejemplo, el sistema reproductor pasa por un breve periodo de crecimiento acelerado justo después del nacimiento y después cambia muy poco hasta el momento de empezar la pubertad o maduración sexual. En contraste, el crecimiento del cerebro se da de forma casi exclusiva en los primeros años de vida. Hacia el final del primer año, los riñones funcionan al mismo nivel que los de un adulto. Los diferentes órganos empiezan a crecer en diferentes proporciones. Y aquí es donde vemos la longitud y la altura de los niños. La longitud de los niños, que son demasiado pequeños para estar de pie, se miden mientras que el niño está acostado de espalda, que esto pasa con los niños recién nacidos hasta 1 año más o menos. La altura de los niños que pueden estar de pie se mide usando una escala de medición vertical. En general, la talla de un recién nacido a término aumenta alrededor de un 30% hasta los 5 meses y más de un 50% a la edad de 12 meses. Los lactantes suelen crecer alrededor de 25 centímetros durante el primer año y la altura a los 5 años es aproximadamente el doble de la longitud al nacer. En los varones la mitad de la altura adulta se alcanza hacia los 2 años. En las niñas la altura a los 19 meses es aproximadamente la mitad de la estatura adulta. Vamos a hablar también sobre el peso. Los recién nacidos a término habitualmente pierden entre el 5 y el 8% del peso al nacer durante los primeros días de vida y lo recuperan al final de las primeras 2 semanas. Los recién nacidos ganan por lo general alrededor de 30 gramos al día durante los primeros 2 meses y 0.5 kilogramos al nacer a partir de ahí, lo que por lo general significa que a los 5 meses el bebé pesa el doble de lo que pesaba al nacer y al alcanzar 1 año triplica su peso al nacer. En los últimos años hay más niños que desarrollan obesidad y algunos lo hacen a edades muy tempranas, por eso es que es muy importante la nutrición en los niños
y un buen estilo de vida, como el ejercicio y una dieta balanceada. La circunferencia craneal es la medida que le tomamos alrededor del área más grande de la cabeza del niño. Los médicos colocan la cinta métrica sobre las cejas y las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. Esta medida es importante porque el tamaño de la cabeza refleja el tamaño del cerebro. Por tanto, esta medida permite al médico saber si el cerebro del niño está en crecimiento a un ritmo normal. La circunferencia craneal se mide de forma sistemática hasta que el niño cumple 3 años de edad. Al nacer, el cerebro tiene el 25% de su tamaño adulto futuro y la circunferencia craneal mide aproximadamente 35 centímetros. Al año de edad, el cerebro alcanza el 75% de su tamaño adulto y a los 3 años de edad, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. A los 7 años, el cerebro alcanza ya el 90% de su tamaño adulto. Y por último, para el crecimiento de los niños, vamos a hablar sobre los dientes. En el momento de la dentición varía, principalmente por razones hereditarias, pero también se puede rastrear a causa de ciertos trastornos como el raquitismo, el hipopituitarismo o el síndrome de Down. Los incisivos inferiores por lo general comienzan a aparecer a la edad de 5 a 9 meses. Los incisivos superiores en torno a los 8 a los 12 meses. En promedio los niños tienen 6 dientes a la edad de 12 meses, 12 dientes a la edad de los 18 meses y 16 dientes a la edad de los 2 años. Y los 20 dientes de leche a los 2 años y medio. Los dientes de leche se sustituyen por los dientes permanentes, es decir, los dientes que ya tienen al crecer, al convertirse en adultos, entre los 5 y los 13 años. Los dientes permanentes tienden a aparecer antes en las niñas. Características psicosociales de la infancia. En estas influyen el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes, son resiliencia, autoestima, relaciones sociales y vínculo afectivo y sentido de pertenencia. Aquí encontramos dificultad para dormir, disminución de apetito, persistencia, tristeza o llanto frecuente, la falta de interés en actividades habituales, cansancio, ansiedad, miedos. Características físicas de la adolescencia. Esta etapa de la vida usualmente inicia entre los 13 y 15 años. En la adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 años. Los cambios físicos son crecimiento de las mamas y ensanchamiento de caderas, cambio de la vagina, el útero y los ovarios, inicio de la menstruación y la fertilidad, cambio en la forma de pélvica, distribución de la grasa corporal, crecimiento de vello púbico y axilar, aumento de estatura y olor corporal fuerte, cambios en la piel y acné. Encontramos en los hombres desarrollo de la musculatura, crecimiento de los testículos, crecimiento del vello corporal púbico, axilar, bigote y barba, aumento de la estatura y la voz cambia y se hace más gruesa. Características del desarrollo cognitivo de la adolescencia. Esto significa el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar, de combinar, de separar, de ordenar, de transformar cambios, cosas como 5 objetos y acciones. Las edades entre 12 y 18 años se llama adolescencia. En este grupo de edad se presenta un proceso de pensamiento más complejo, pensamiento abstracto, es decir, el pensamiento acerca de distintas posibilidades, la capacidad de razonar a partir de principios conocidos, lo que significa formar sus propias y nuevas ideas y preguntas, la consideración de muchos puntos de vista, esto significa comparar o debatir ideas u opiniones, el análisis acerca del proceso del pensamiento, esto significa ser consciente del acto de proceder del pensamiento. Características psicosociales de la adolescencia. En estas encontramos el o la adolescente puede volverse agresivo, rebelde, aislado e inestable. Experimentan cambios en los estados de ánimo, de repente siente depresiones o rabia y luego felicidad. Crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenece. Empieza a cuestionar las órdenes de sus padres, busca libertad e independencia para escoger sus amigos, amigas o pareja.
Se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo, empiezan a sentir atracción erótica o afectiva por otras personas y a tener amores platónicos.